estimados participantes, Buenas tardes, están hoy profesora. presentes aquí. En la tarde de hoy abordaremos sobre lo atinente a la visita a la inspección judicial dentro de los tribunales ordinarios. ¿Cómo fue su experiencia? Profesora, pues para mí fue muy buena, excelente. De verdad que fue de mucho aprendizaje. Aclaré muchas dudas que llegué a tener Bien, en todo el proceso del estudio, de las ajá, diferentes fases, donde ajá, encontrándonos en clase en estos momentos, este, ustedes han podido observar cómo ha sido esa experiencia que ustedes vivieron hace una semana. Satisfactoriamente, aquí también nos encontramos con una funcionaria adscrita al Poder Judicial y donde también pues se ha desarrollado más de cerca unas futuras también, unos futuros ingresos y también podemos observar cómo ha sido esa experiencia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ustedes como futuros profesionales del derecho desarrollen un lenguaje técnico jurídico a la hora de construir ese aprendizaje previo como abogados. ¿Qué se toma en consideración en prácticas penales? De que ustedes desarrollen un lenguaje técnico jurídico, de que ustedes tengan a través de una dinámica de grupo como es la visita al Poder Judicial, vivir más de cerca, interactuar más de cerca con esos órganos de administración de justicia, como en la experiencia día a día en torno a la realización de audiencias y en torno a la realización de la recabación de los elementos de convicción que se llevan a cabo los órganos de investigación. Como ustedes saben, una vez que se capta una flagrancia o en este caso, una denuncia, ¿qué deben hacer los órganos de investigación? Que resalta básicamente el Código Orgánico Procesal Penal, cómo se debe administrar la justicia dentro de los organismos y dentro del Poder Judicial venezolano. Primeramente que nada, ustedes deben de señalar, agotando, ¿verdad?, la pirámide kelseniana, todo lo relacionado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo es esa interacción dentro de los órganos de administración de justicia? ¿Cómo está conformado ese poder público que básicamente se llama el poder judicial? Entonces, ustedes una vez que tienen desarrollado eso, pueden de esa manera intervenir más efectivamente en el abordaje de las competencias que van a desarrollar ustedes como futuros profesionales del derecho. Como ustedes bien saben, que desarrollan los artículos que establece el Código Orgánico Procesal Penal y las últimas jurisprudencias. ¿Cómo yo debo trabajar en prácticas penales como futuro profesional del derecho? Un caso. Bien, si bien es cierto que ustedes deben primero que nada tener en consideración la denuncia, cuáles son los elementos de convicción que tienen en ese momento los órganos receptores de denuncia. Aunado a esto, los órganos de investigación penal deben tener en consideración, y esto es muy, pero muy importante, la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque en la cadena de custodia y en el momento del levantamiento de la denuncia o de la fragancia, deben determinarse una serie de elementos, ¿verdad? El trato, cómo debe ser el trato por parte de los órganos de investigación, si hay un caso de una flagrancia, ¿verdad? Si hay una incautación, ¿verdad? En torno a cómo se maneja la ley especial. Acuérdense que nosotros tenemos lo que se llama la ley adjetiva, las normas sustantivas. ¿Cuáles en este caso? Las normas sustantivas. En este caso, la norma sustantiva es el Código Penal y la ley adjetiva es el Código Orgánico Procesal Penal. Están también las diversas leyes
que establecen de acuerdo a los órganos de seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué se debe tomar en consideración en el momento de una práctica penal o de enfocar una práctica penal? Primero que nada, ustedes deben darle atención a su cliente en torno a las garantías constitucionales que establece el artículo 49. Es importante que ustedes se enfoquen en que sean oídos por sus jueces naturales, que se respete la presentación de ese imputado. ¿Qué pasa si no se presenta dentro del lapso establecido en la ley? ¿Qué pasa en este caso una vez que los órganos de investigación penal, ¿verdad? Y en este caso le informan al fiscal del Ministerio Público de acuerdo al término de la distancia y ellos hacen una recabación, ellos recaban todos los elementos de convicción. ¿Qué llamo yo elementos de convicción? ¿Qué entienden ustedes por elementos de convicción? Siempre en la vida, como marco jurídico o de acuerdo al desarrollo de la lógica que ustedes desarrollan como participantes o como estudiantes de derecho, el derecho es una lógica y se adecua de acuerdo a las máximas de experiencia. Elementos, ¿cuáles son los elementos que van a darle plenamente convencimiento al juez de que esa situación o esa relación de hecho efectivamente se dio? ¿Por qué se desvirtúan muchos juicios o muchos casos? Porque no hay una perfecta recolección de los elementos de convicción. Entonces, ¿cuál es el señalamiento previamente dentro del proceso judicial? Es sumamente importante la recabación de los elementos de convicción. No es solamente leerlo dentro del código, no, es que usted cuando esté inmerso dentro de la praxis jurídica, revise minuciosamente y pormenorizadamente la recabación de los elementos. ¿Cómo se revisan? Agarramos inmediatamente el expediente. ¿Por qué hago esta alusión? Porque muchas veces, ¿verdad? Dentro de los actos conclusivos, en el expediente es María Francisca, vamos a decir así, y en el acto conclusivo está Rosa Galvis. Entonces no hay una concatenación de la víctima que está dentro del proceso, dentro de las actas investigativas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se da un decaimiento en la causa? Porque resulta que el representante de la vindicta pública, o en este caso el representante del Ministerio Público, le pasó el lapso de investigación, que son más de 6 meses. ¿Qué puede solicitar usted? Un decaimiento. ¿Qué pasa con ese supuesto imputado? ¿Cómo abordan ustedes la figura denominada sobreseimiento? ¿Qué es un sobreseimiento? Un sobreseimiento no es más que una finalización anticipada a la terminación de un proceso. Como ustedes bien han podido observar, el sobreseimiento hay sobreseimiento propio, hay sobreseimiento impropio. ¿Cómo se concibe el sobreseimiento a nivel del derecho comparado? ¿Qué es derecho comparado? Es comparar nuestra legislación con otras legislaciones. ¿Qué es sobreseer? ¿Quién solicita el sobreseimiento? El sobreseimiento lo solicita el representante del fiscal del Ministerio Público dentro de los actos conclusivos. ¿Quién lo decreta? El juez. Pero hay otras oportunidades. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal prevé otras oportunidades. El denominado principio de oportunidad. ¿Dónde se desarrolla el principio de oportunidad? Dentro de la audiencia preliminar. ¿Qué lo hace? Él solicita que se invoque con el permiso y respetuosamente con la venia que merece el juez, solicito el principio de oportunidad. ¿Qué pasa en el principio de oportunidad? Ciudadano juez, con el respeto que usted se merece dentro de esta sala, solicito el sobreseimiento. ¿Por qué?
porque llegó a un acuerdo con la víctima. Si dentro de esa audiencia se llega a un acuerdo con la víctima, inmediatamente el defensor privado o el defensor público, en la mayoría de los casos, puede solicitar dentro de dicha audiencia al juez un principio de oportunidad en el cual él se basa dentro de un sobreseimiento. En cualquier momento y grado del proceso. Acuérdense ustedes que nuestro Código Orgánico Procesal Penal establece 4 ordinales en torno a cómo se puede o cuáles son las bases legales que tiene o que establece la ley para decretar un sobreseimiento. ¿Cuáles son ellas? Vamos a mencionar algunas de ellas. Primero, creo que el ordinal 1 es no se realizó, no se le atribuye. Fíjese que el ordinal 1, en torno a lo que establece el legislador, ¿verdad? Dentro del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo señalado a cómo concibo yo el sobreseimiento. ¿Se desarrolló o no? ¿Sí? ¿Se atribuye o no? Pero ese ordinal primero me establece, ¿se dio, se realizó o no se atribuyó? De las etapas en la preliminar. Ajá, sí, pero entonces, ¿se realizó o se atribuyó? Se le atribuye. Ese mismo ordinal establece si se realizó o se atribuye. Entonces, el fiscal del Ministerio Público solicita al ciudadano juez se decrete el presente sobreseimiento de acuerdo a los elementos que él observó dentro del proceso de investigación y le solicita dentro de ese acto conclusivo se decrete el sobreseimiento basado en el ordinal 1. Y él mismo establece dentro de ese acto conclusivo o que no se realizó o no se atribuyó. Queda a discrecionalidad del juez determinar cuáles fueron esos factores que llevaron al fiscal del Ministerio Público a enmarcar esa calificación jurídica o ese delito en esa finalización de ese proceso dentro del ordinal 1. Hay otro ordinal que establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal en torno a que no existió delito. Imagínense ustedes, nunca hubo delito. ¿Cómo quedaría en este caso una simulación Y de ahí hecho es el punible? acuerdo entre las partes. Ajá. ¿Cómo quedaría, sí, cómo quedaría una simulación de hecho punible? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo quedaría Culpabilidad. esa simulación de hecho punible? ¿Se atribuye o no se atribuye? ¿Se realizó o no se realizó? Entonces, bajo estas consideraciones, es que el legislador ha querido enmarcar el sobreseimiento dentro de 4 ordinales, 4 o 5 ordinales. Generalmente, la representación fiscal se basa en los últimos ordinales. Extinción. Pero en la mayoría de los casos se da el ordinal 1, no se realizó o no se atribuyó. Es de allí que le queda a discrecionalidad del juez determinar cuáles fueron las causas que tuvo el representante fiscal para, para decir de que ese delito no se le atribuye al imputado y no hay delito como tal. Entonces son todas estas consideraciones que ha tenido el legislador en base a los procesos penales. ¿Qué se busca básicamente dentro de este sistema? Descongestionar. Y no es solamente en nuestro país, no es solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. México, por hablar de algún tipo de derecho comparado, también establece básicamente el sobreseimiento como una finalización anticipada al proceso. No hay. ¿Qué es el sobreseimiento?
una figura jurídica, un instrumento, ¿sí? Pero porque por eso volvemos a retrotraernos a lo que hablábamos inicialmente. Es muy importante a la hora de determinar qué valor, qué es lo que toma, cuáles son los valores o cuál es la valorización que toma el juez al momento de determinar una sentencia. Los elementos de convicción. ¿Cuáles son los elementos de convicción? Tiene que llamar, en un expediente tiene que llamar a cómo ocurrieron los hechos. Ajá, ¿qué se desarrolló durante los hechos? Por eso es que intervienen dentro de un proceso, vamos a decir así, dentro de una audiencia de juicio, varios representantes. Está el defensor, está la vindicta pública, en este caso el representante fiscal, y está el director del proceso, que es en este caso el juez. Ya las demás figuras, como son los alguaciles, como son los secretarios, son, vamos a decir, elementos de apoyo que tiene el director del proceso a la hora de determinar, tomar una decisión. ¿Pero en qué se basa básicamente? En las pruebas recabadas. ¿Qué se basa la ley que contempla sobre los derechos de la víctima? ¿Qué pasa con esa ley de los tratos crueles? ¿Cómo quedan los órganos de investigación? ¿Sí? Automáticamente inician una investigación hacia los funcionarios que hayan incurrido en la ley y ellos pasan a ser también, por vulnerarle los derechos a esa persona, pues automáticamente pueden ir hasta detenidos, todos, si es bajo un contexto donde ellos hayan fallado en el proceso Por eso, de detener. por eso. Por eso es muy importante, tengo aquí dentro del encuentro tecnoformativo, porque hay varios participantes de manera presencial. Por eso es muy importante lo que tú acabas de mencionar, Marilyn. Esos funcionarios, pues son objeto de investigación porque no hicieron en el momento oportuno la recopilación de los elementos de convicción. Y también cuando no le respetan el debido proceso, que es incluir en el artículo 41 de la Constitución, entonces ahí el funcionario automáticamente inicia la También investigación hacia él. lo relacionado con el debido proceso. Entonces, si una defensa pública o una defensa privada quiere desvirtuar la presentación de ese expediente en base a los elementos de convicción y en base al debido proceso. Por eso es que es muy importante tener en consideración los lapsos procesales e invocarlos dentro del momento, porque yo no voy a ir donde el ciudadano juez ya cuando está finalizando el proceso, mire, hubo un decaimiento hace 4 meses. Usted no lo hizo en el momento hábil, en el momento oportuno. Entonces es muy importante que ustedes tomen en consideración a la hora de hacer esos tipos de evaluaciones cómo ocurrieron y cómo se dieron los hechos. ¿Qué van a revisar? Las actas de investigación. ¿Qué van a revisar? Las cadenas de custodia. Siempre se debe mantener el respeto dentro del área donde se desarrollan las audiencias. Dentro de un marco de consideración y respeto. Deben revisar pormenorizadamente el desarrollo del expediente. Es muy importante. De allí esa dinámica de grupo que nosotros establecimos la semana pasada y a través de los cuales ustedes tuvieron una experiencia vivencial a través de la interacción directa con los órganos de administración de justicia.